This meeting is being recorded. Listo. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a culminar lo que vendría siendo un poco sobre las fases que se aplican para lo que es instalar o implementar la producción más limpia, más lo que vendría siendo la legislación ambiental. Por supuesto, me voy a colocar con la legislación ambiental que existe actualmente en Venezuela. Particularmente, este manual que les traigo aquí ya está elaborado, ¿no? Y por lo mismo lo tomo. En este manual es muy importante porque es un manual para la introducción de lo que es producción más limpia en las industrias. Valga decir que el mismo está configurado donde vemos la tabla de contenidos, donde vemos su alcance, la producción, conceptos y estrategias. Eso yo se los voy a colocar en el aula, ¿no? El concepto de producción, una definición, la evaluación, ¿qué es evaluación de producción más limpia? Porque aplicar la producción más limpia, las barreras que ya hemos estudiado, esto bastante les va a servir, y la secuencia para establecimiento de la misma, por ejemplo. Y aquí vienen las fases en las cuales nosotros tenemos o que vamos a estar colocados. Ahora bien, ¿por qué tomo yo particularmente este formato o este manual? Este manual, luego de haberlo revisado, de verdad es bastante completo y tiene todo lo que se les ha hablado. Por ejemplo, el reconocimiento de la empresa, motivar la producción más limpia, compromiso de la gerencia, que ya habíamos hablado, de diseñar el equipo de trabajo. La prefactibilidad, donde hablamos la descripción del proceso productivo. Entonces, yo me voy a ir a situar aquí para que ustedes vean, ¿no?, lo que se está refiriendo cada punto de esto. Es importante tener en cuenta acá, donde hablan de la descripción del proceso productivo, porque recuérdense que dentro de este proceso productivo es que nosotros vamos a hacer justamente la evaluación o la aplicación de las diferentes herramientas que nos va a permitir a nosotros determinar en forma cualitativa o cuantitativa, dependiendo del caso, cómo está ocurriendo o qué se está afectando dentro de lo que vendría siendo el ámbito ambiental, tanto como la parte de higiene y seguridad. Recuérdense que yo les había comentado que producción más limpia no solamente es enfocarse directamente en lo que es la parte ambiental, sino es también enfocarse en la parte de higiene y seguridad. Es por ello que es importante que nosotros tomemos en cuenta porque dentro de este mundo, vamos a decir, de normas, tenemos varias normas en las cuales tenemos la ISO 14001, que es la del sistema de gestión ambiental. Sin embargo, también tenemos la ISO 45000, la que nos hablan es de la parte de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con ambas. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que ocurre o lo que puede ocasionar un riesgo a la salud a veces es aquello que deriva de un impacto ambiental producido. En este caso, por ejemplo, esta guía yo se la estoy presentando porque de verdad es bastante completa, me gustó mucho. Y colocan, por ejemplo, los puntos que se pueden identificar y colocan, por ejemplo, algo que siempre se los digo y se los comento, que dice, es la aplicación continua de estrategias ambientales preventivas e integradas en los procesos productivos, productos y servicios. Recuérdense que nosotros tenemos que trabajar esto desde el punto de vista tanto del producto como el sistema que produce, como el servicio que se están ejecutando y todo aquello que puede ocasionar de alguna manera riesgo a la salud o al medio ambiente. En el proceso de evaluación, nosotros tenemos que conocer siempre qué es un trabajo, el proceso productivo, recordando que aquí vamos a entrar tanto materia prima, insumo, agua, energía y otros, y se van a generar dos salidas, los productos deseados y los productos indeseados. Los productos deseados es el que nosotros requerimos y los productos indeseados o los subproductos son aquellos que pueden ser desechos o residuos o emisiones que se produzcan durante el proceso. Entonces, particularmente me pongo a hablarles porque él
agrupa todo lo que se ha ido hablando poco a poco. Y por supuesto, aquí hablan que los procesos tenemos la parte tecnológica, las prácticas operativas, productos, entradas y salidas. En respecto a las partes tecnológicas, particularmente, esta guía tiene unas preguntas que los van a ayudar a ustedes a entender un poco qué preguntar para saber qué hacer. Vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, una pregunta puede ser ¿qué tan antiguo es el equipo? Entonces ahí podemos ver si realmente el equipo, por ejemplo, si el equipo tiene una fuga, podemos ver si realmente el equipo es muy antiguo o no es muy antiguo. Podemos ver qué alternativas podemos considerar. Por ejemplo, cuando existen fallas, número de fallas, cuánto cuesta el mantenimiento de este equipo, cuánto es la parada y cuánto involucra justamente el tiempo de parada, o cuántos desperdicios se generan durante este tiempo de parada. También tenemos, por supuesto, acuérdense que la parte ergonómica del equipo, los parámetros de seguridad, entre otros. Entonces, luego venimos y vemos aquí más preguntas, donde las cuales me puede ayudar un poquito a ver qué puedo manejar o qué puedo yo solucionar. Entonces, por ejemplo, les preguntan, ¿el almacenamiento es apropiado? Acuérdense que en los sistemas que tenemos existe lo que es el inventario y los almacenes son parte de ellos. Entonces, si un almacén está mal, vamos a decir, distribuido, podemos tener que haya materia prima en reserva que se pueda vencer porque nos olvidamos, por ejemplo, de aplicar alguna tecnología, un ejemplo o un método como el FIFO, es decir, el primero, el FIFO, en el cual nosotros vamos a ver que debemos primero retirar aquel producto que ya tenía tiempo en el almacén y no colocar primero el que recién está llegando. Entonces, tenemos que siempre estar pendiente de eso. También aquí nos dicen y nos hablan del consumo de agua, por ejemplo, el consumo de energía, entre otros. Igual sucede con las salidas. Luego viene ese análisis de entradas y salidas. Aquí podemos aplicar matrices en MED, podemos aplicar, identificar los flujos, tanto de volúmenes, que pueden ser causantes de aquello que pueda producir. Y aquí comienza el análisis, particularmente ellos lo hacen en 3 grandes etapas. Primero definen qué es lo que van a monitorear, luego definen el diagrama de flujo, que ya se lo había comentado, y luego realizan los balances de materia. Acuérdense que yo les dije que particularmente los análisis o los balances de materia y energía son muy importantes dentro del sistema. Tenemos que conocer estos resultados, tenemos que ver qué pasó, qué ocurrió, qué está sucediendo, qué está ocurriendo dentro de este sistema. Particularmente, luego aquí les hablan de lo que vendría siendo el ciclo de vida del producto, donde estamos hablando de un sistema en el cual tenemos unas extracciones, que es el abastecimiento, las transformaciones, que es justamente la parte de manufactura, la distribución, el consumo, buscar recuperar el calor, porque a veces hay equipos que nosotros podemos utilizarlo en otras etapas, entre otros. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar qué podemos hacer o cómo podemos optimizar el sistema. Particularmente aquí les trae ejemplos muy representativos. Por ejemplo, aquí les dice, uno de los productos que se obtiene de la refinación del maíz es el almidón comercial. ¿Por qué se lo estoy trayendo? Porque ese es el estilo de la parte práctica que ustedes pueden realizar o que se puede realizar. Por ejemplo, dice, en estas etapas finales del proceso de refinación, el almidón contiene 44% de agua. Después del secado, se encuentra que se ha eliminado el 73% de agua original. El material resultante se vende como almidón perla. Se debe calcular el peso de agua eliminada por libra de almidón húmedo y la composición. Ya nosotros, como hemos visto
balances de materia, sabemos que tenemos que hacer en materia. Pero yo no me puse a inventar, y eso que tenía 70 dólares en la cuenta, que me transfirió de algo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, sabemos que siempre una composición tiene que ser igual a 1. Acuérdense que aquí la composición del agua es 1, pero se está retirando el 73% del agua de lo que entra. Y puedo obtener lo que vendría siendo el porcentaje o respectivamente la composición, vamos a decirlo de esta manera. Entonces ya cuando yo hago aquí el balance de materia, puedo determinar, por ejemplo, cuál es la cantidad de agua que se elimina dentro de este sistema. Luego, yo determino, por ejemplo, es como que ver qué tan óptimo es este sistema durante este proceso de eliminación. Y des en cuenta que acá, por ejemplo, ¿para qué se usa esto? Esto se usa con el objetivo de determinar qué podemos mejorar, si se está retirando mucha cantidad de líquido, qué vamos a hacer, o si podemos retirar mayor cantidad, o si esta agua la podemos recircular o utilizarla en otro proceso productivo. Entonces, eso debemos siempre considerarlo dentro de los sistemas. Tenemos la evaluación de diferentes opciones para identificar, sin embargo, eso poco a poco tenemos que hacerlo. Ya yo les había comentado de podemos priorizar. Tenemos opciones, en este caso, por ejemplo, A, B y C. El beneficio que nos va a traer a la empresa, entonces colocamos de una escala del 1 al 5. Donde vamos a determinar la prioridad de cada uno de ellos. Entonces, dependiendo de la opción, nosotros decimos que tiene prioridad 1, 2, 3, 4 o 5. Nosotros vamos a ejecutar un ejercicio de este tipo para determinar justamente dentro de esas fases cómo podemos nosotros determinar esa prioridad, porque nosotros tenemos que direccionar en cuál vamos a actuar. ¿Y cómo lo hacemos? Aquella que tenga mayor ponderación. Eso significa que es aquella que es más crítica y es aquella en la cual nosotros debemos de actuar para eliminar o reducir ese impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí les colocan el beneficio ambiental, el beneficio económico, la complejidad para ver qué tan complejo es la acción que se va a hacer, la factibilidad de implementación, la parte tecnológica, como si se tiene la parte de inversiones, y se hace las ponderaciones. En función de esto, determinamos que, por ejemplo, en este caso, la opción 16 es la opción más viable. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar bajo este criterio. Por supuesto, en las evaluaciones siempre se coloca qué criterio se está trabajando para que se entienda a qué se está refiriendo y en función de ello se establece la mejor opción que tengamos. Aquí el análisis financiero particularmente es para determinar el periodo de recuperación de la inversión y se determina a través de matrices FODAS, por ejemplo, las debilidades y las fortalezas, amenazas y oportunidades que tenemos y podemos realizar posteriormente los cálculos. Ahora bien, todos estos cálculos o todo esto tiene que estar consono con la legislación ambiental, particularmente en Venezuela. Plan y Gestión en su página web tiene un compendio de las legislaciones ambientales actualmente existentes, donde son utilizadas ya sea para estudios ambientales, estudios de ruido, de impacto vial, entre otros. En la misma podemos ver aquí este listado. En este listado particularmente les colocan por área y es bastante amigable, vamos a decirlo de esta manera, porque es de verdad es muy amigable. Les dicen el ambiente general, que es cuando estamos hablando de la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuando estamos hablando de la Ley Orgánica del Ambiente, por ejemplo. Luego viene todo aquello relacionado con calidad ambiental, que es, hablamos de agua, aire, suelo, etcétera.
Luego hablamos de los recursos naturales. En este caso aquí, por ejemplo, las ABRAE, que son las partes protectoras, las zonas que están protegidas. Recuérdense que nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos un ABRAE cerca y se crea un impacto ambiental, no se debe hacer, y existe una normativa que te dice qué vas a hacer. También te habla del control de las ejecuciones de obras, actividades, te habla de la parte de seguridad y salud. Recuérdense que en este caso particular nosotros tenemos que estar involucrados dentro de todo este sistema. Entonces, por ejemplo, en la parte de ambiente general les hablan de la Constitución, donde dice la parte de los deberes ambientales, donde dice que toda actividad susceptible a generar daños en el ecosistema debe ser previamente acompañada por estudios de impacto ambiental. Esto es porque recuérdense que, por ejemplo, en el caso de las empresas, organizaciones, pueden producir un impacto ambiental dentro del ecosistema o adyacente, y eso hay que tener pendiente. Tenemos, por ejemplo, el decreto 1257, en el cual se habla de aquellas actividades que pueden ser susceptibles a degradar el ambiente. Quiere decir que pueden afectar al ambiente y que por lo tanto tenemos que establecer ese tipo de normativa ambiental. Por supuesto, uno lo que es, tú ves qué es lo que se está impactando o qué se está impactando, y uno comienza a distinguir. Por ejemplo, una empresa que fabrique cemento, estamos hablando que ese cemento durante el proceso se está impactando el aire. Entonces yo me tengo que situar que uno de los puntos que tengo que buscar es el aire. Entonces, al buscar el aire, por ejemplo, aquí yo veo y evidencio que me dice, por ejemplo, normas que regulan el control de consumo y producción e importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Me dice, el decreto 638 me habla de las normas de calidad del aire y el control de la contaminación. Entonces, puede ser que yo diga, mira, yo me voy a trabajar con el decreto 638 porque yo estoy formando polvillo. Entonces, eso primero me va a mermar o me va a alterar la calidad del aire. Entonces, yo automáticamente me sitúo en la misma. Por ejemplo, si tenemos sustancia, carros, autobuses, eso hablamos de fuentes móviles, por ejemplo. Si estamos en agua, conocemos la ley de agua y conocemos el decreto 883 como parte del sistema, que tenemos que tenerlo pendiente, porque es aquella que nos clasifica o nos dicta o nos dice que los valores interactuantes. Y ya en alguna oportunidad hemos trabajado con la Gaceta Oficial, por ejemplo, 36395. Cuando estamos hablando de los desechos peligrosos o no peligrosos, recuérdense que durante toda actividad se pueden estar generando desechos. Entonces nosotros tenemos que situarnos si es peligroso o no peligroso. Un desecho peligroso es lo que, por ejemplo, puede ser un químico, es un desecho peligroso. Y un desecho no peligroso es lo que nosotros se denomina, por ejemplo, la parte de origen doméstico, por ejemplo, basuras que uno tiene dentro de las casas. Es un desecho no peligroso. De hecho, hay una ley que se llama la ley de la parte de la basura, que te la toma en cuenta. Y aquí tenemos una serie de decretos que tenemos, o parte de los decretos que ellos se consideran. El ruido se toma en cuenta porque acuérdense que el ruido impacta lo que vendría siendo por los decibeles, impacta la salud de la persona, pero también es algo ambiental, netamente dicho. Está en la parte de los recursos naturales, toda la parte biótica, la fauna existente, lo que son las ABRAES. Esto lo que trae es un compendio de todas las normas que se pueden utilizar, que se pueden aplicar, porque hay que conocer qué ocurre o qué existe o qué se necesita. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Salud, porque hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que
colocar todo aquello que puede alterar o que puede ocasionar un problema, tanto a la salud como al ambiente. Entonces, yo quería enseñarles por qué esto, porque nosotros tenemos que siempre determinar qué está ocurriendo o qué está sucediendo. Cuando estamos haciendo un estudio de impacto, por ejemplo, hay generación de aguas residuales, ya yo sé que me tengo que ir a calidad de agua y tengo que buscar qué me puede a mí ayudar dentro de ese país o que me, ¿cómo le digo? Que me lo norme. Y así sucesivamente vamos a ver que existe. De hecho, la norma ISO 14000, hay una parte que habla de la parte legal, es decir, que es de los puntos legales porque hay que tomarlo en cuenta. Cada país tiene sus propias normativas y por lo tanto hay que considerarlas. Las tareas, todo va a ir enfocado, por ejemplo, en también aprender a usar un poco las leyes en el sentido de identificar qué puedo aplicar o qué se puede aplicar si ocurre tal problema. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí. Por ejemplo, entonces, básicamente en esta parte de legislación, usted nos vendría como que dándole el estudio de caso. Entonces, dependiendo de lo que nosotros o de lo que diga el enunciado, tenemos que ver con cuál ley vamos a trabajar. O sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la pantalla son todas las leyes dependiendo del problema que se indique, ¿no? Entonces, nosotros en base al enunciado tendríamos que identificar cuál es el problema para ver qué ley vamos a aplicar. Claro, imagínate que yo te vengo y te digo a ti que el caso que vamos a estudiar es de un buque petrolero, el cual no le realizaba un mantenimiento y ocasionó un derrame en el lago XY. Okay. ¿Ok? Entonces, ustedes como futuros ingenieros, ustedes van a actuar sobre qué vas a solucionar. Si Okay. tú tienes que ver qué vas a hacer para solucionar el problema. Pero acuérdense que ustedes van a trabajar sobre la causa que ocasionó el problema. Por supuesto, también tienen que ver el efecto. Entonces, tú dices primero, ¿cuál fue el efecto? El efecto fue un derramamiento de petróleo, por ejemplo. Entonces yo digo, esa es contaminación por hidrocarburos. Entonces ahí yo me voy a ver qué ocurre con la parte de hidrocarburos. Comienzo a ver, pero también es el agua. Vamos a ver si hay algo en el agua que me dicte o que me controle lo que vendría siendo el derramamiento por hidrocarburos. Entonces eso ya es un punto. Luego tú dices ahí, pero ¿qué voy a hacer yo para eliminar o qué voy a hacer yo para evitar que vuelva a suceder? Entonces yo tengo que buscar las causas. Ahí es cuando nosotros ejecutamos lo que es el diagnóstico, determinar por qué ocurrió, por ejemplo, el fraccionamiento o el desgaste de ese punto en específico del buque. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver qué va a ocurrir. Recuérdense que existen, aparte de esto, existen convenios internacionales. ¿Sí? No es solamente esto, existen convenios internacionales de los cuales se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, a nivel de la parte de los buques, existe lo que se denomina el convenio Marpol. Ese es un convenio que existe, Venezuela lo tiene, y es un convenio que tiene que ver con la parte un poco de los desechos, de la parte de esa descarga de desechos. Entonces, esto es como un resumen de legislaciones. ¿Por qué se las estoy trayendo? Porque este es un poquito de muchas. Acuérdense que hay que indagar qué se puede usar o qué se va a hacer, pero nosotros tenemos que también decir qué causas, qué causó y qué voy a hacer para solucionar el problema. Vamos a suponer que el problema radicó en una falta de personal de mantenimiento. Entonces tú dices, no se realizó el mantenimiento. ¿Por qué? Porque no hay personal de mantenimiento. ¿Por qué no hay personal de mantenimiento? Porque el personal no fue contratado. Entonces yo comienzo a ver qué está sucediendo dentro del sistema de que el por qué hubo el fraccionamiento del buque. Vendremos aplicando básicamente el 5W1H.
El porqué Exacto, del usando porqué los del cinco porqué del porqués, porqué hasta hallar la causa. la Pero causa también principal. podemos hacer, por ejemplo, que no pasó el derramamiento, simplemente se están generando desechos en el proceso del buque. Entonces, ahí yo entraría con otra pregunta. Yo te digo, ajá, entran tanto insumo y sale y tantos desechos. ¿Qué puedo hacer yo para identificar qué está saliendo? Ah, tú me puedes decir, mire, profesor, yo voy a hacer es una matriz meta. Yo voy a ver la materia prima que entra, voy a ver cuánto es el desecho y voy a identificar la energía. Si hay consumo de energía o no en las maquinarias internas del buque. Ah, ¿por qué? Porque yo quiero determinar por qué se están generando tantos desechos a nivel del buque. Por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, ustedes lo que es como que ustedes van a decirme, ah, mira, yo voy a usar esto para esto, voy a usar esto, pero para esto. ¿Sí? Es como buscar qué puedo usar para solucionar un problema. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. ¿Ve? Porque recuérdense que yo es como una vez le expliqué yo a una persona, a un grupo. Ellos me dicen, profesora, pero ¿cómo vamos a seleccionar la técnica? Yo le digo, pero es que es lo que tú quieres hacer. Vamos a suponer que yo venga y yo te digo el día de hoy, el problema es la cantidad de desperdicios que hay en el cuarto de tu casa, en un cuarto X de tu casa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué harías tú primero para entrar al cuarto? Entonces los muchachos vienen y me dicen, profesora, lo primero que yo haría es clasificar los desechos. Los clasificas, pero primero no los identificas. Sí, entonces vas a identificar los desechos. Primero tú dices qué hay en tu cuarto, porque no vas a simplemente, no lo voy a botar y no. Si tú dices vas a clasificar, tienes que identificarlos y clasificarlos. Cuando los clasifiques, que recién vas a decir que puedes reutilizar, que no puedes reutilizar. Entonces, pero yo no te voy a decir a ti, vas a hacer esto, sino tú vas a decir qué puedes hacer. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Claro, claro. El detalle es ese, que yo te voy a presentar un caso o casos hipotéticos, problemas, donde tú vas a decir qué puedes hacer para eliminar o solucionar el problema. ¿Me entiendes? Que pueden ser diferentes. Es decir, eso es, independientemente, pueden ser muchos tipos de problemas. Muchos tipos de problemas pueden haber. Es decir, yo puedo hablar, de hecho, cuando nosotros nos ponemos a ver en una casa o en un centro comercial, ahí se generan desechos. O sea, yo puedo decir, ¿qué vamos a hacer con los desechos de tal área? Y es funcional. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es eso. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tiene? Claro, yo me imagino que cuando les ponga las actividades, es que ustedes se van a generarse más preguntas. Exacto, ahí. Exactamente, ahí es donde se van a ver las verdaderas preguntas y bueno, cualquier cosa le consultamos. Exactamente, por eso fue que ya les di el contenido, organizo el aula, les coloco las actividades, de manera que ustedes empiezan a resolverlas, y lo que les había comentado, que la próxima semana nos reunimos, en el sentido de por esta vía, nos reunimos para discutir qué eran los problemas que ustedes evidenciaban, qué es lo que veían, dónde ustedes decían, mira, profesor, vamos a instalar un poquito más de esto. ¿Me entienden? Es como para profundizar el tema, que es lo ideal. Porque ustedes, como yo le dije a una persona, yo no te voy a mandar a ti a aprender la legislación ambiental, olvídate, es decir, es imposible que yo te diga, dime tú qué es lo que dice el convenio de Viena para la parte de la capa de ozono. Sí, ustedes me dirán, profesora, por favor, nosotros no sabemos, sabemos que existe la huella de carbono y sabemos que existe, eso es un impacto ambiental porque tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Pero de ahí que ustedes sepan qué es lo que contiene exactamente el convenio de Viena, es imposible, ¿me entiendes? Entonces, por eso esto es un resumen de la legislación. Pero existen, por ejemplo, la vía de cómo solucionar el problema, eso es de cada uno de ustedes.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, de mi parte no. Por mi Ya parte me tocará estudiar. Ok, a estudiar. Bueno, bueno, ustedes cualquier cosa me dicen, me informan, dudas que tengan, me escriben por el grupo, no hay problema, y ustedes saben que yo siempre les respondo a la brevedad posible. Está bien, profesora. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, profe. Ok, chao y gracias. Chao, Nos vemos. gracias. Gracias, Joan. Ahora sí. Eres un sol.